Nunca imaginé que algo así me pasaría a mí. Que a los 67 años, después de haberlo perdido todo menos mi casa, tendría que protegerla con mis propias manos. Era una noche como cualquier otra en San Juan del Río, un pueblo tranquilo del centro de México. La cena en la estufa, mi hija en la universidad nocturna y yo sola en casa, como tantas veces desde que mi esposo falleció hace poco más de un año. Él era militar, un hombre firme, de los que no levantaban la voz, pero nunca dejaban pasar el peligro. Murió con el honor intacto y me dejó a mí dos cosas: sus recuerdos y una vieja arma que había traído del servicio, con la promesa de que nunca sabrías cuándo podrías necesitarla. Yo no sabía usarla, pero esa noche, cuando escuché ese ruido seco en el patio trasero y vi por la ventana una sombra que no era nuestra, supe que algo dentro de mí iba a despertar. Esta es la historia de cómo, en una noche cualquiera, dejé de ser solo una abuela y me convertí en la única persona que podía salvar nuestro hogar. Y te prometo una cosa: si tú hubieras estado en mis zapatos, también habrías tenido que decidir si apretar o no el gatillo. ¿Tú qué habrías hecho? Las noches en San Juan del Río siempre habían sido tranquilas desde que me mudé a esta casa con mi esposo, hace más de 40 años. A veces, cuando cierro los ojos, aún escucho sus botas militares contra el piso de madera, marcando el paso firme de un hombre que nunca perdió su sentido del deber. Pero ahora, ese eco solo vive en mi memoria y en el silencio que me acompaña desde que él se fue hace un año. Mi hija, Sofía, estudia en la universidad nocturna desde hace unos meses. Durante el día trabaja en una cafetería en el centro para ayudar a pagar sus estudios. Yo siempre le insisto en que no se preocupe por el dinero, pero ella tiene la misma terquedad que su padre. Hay que ganarse todo con esfuerzo, decía él. Así que las noches me pertenecen, o al menos solían pertenecerme. Aquella tarde parecía no tener nada de especial. Encendí la estufa, corté cebolla y jitomate para preparar unas enchiladas verdes, las favoritas de Sofía. El reloj marcaba las 8 y la radio vieja en la cocina dejaba escapar un bolero suave. Esa rutina era mi refugio. Cocinar, poner la mesa, esperar escuchar la llave girar en la puerta y ver a mi hija entrar con esa sonrisa cansada, pero llena de sueños. Nunca pensé que esa noche sería distinta. Mientras el aceite chisporroteaba en el sartén, un escalofrío me recorrió la espalda. No sé por qué, pero sentí que algo estaba mal. Tal vez fue el silencio repentino, la ausencia del viento o los perros del barrio que de pronto comenzaron a ladrar como si algo los inquietara. Me asomé por la ventana del comedor, esa pequeña que da hacia el patio trasero, y entonces lo vi, una sombra. No era un árbol moviéndose con el viento ni un gato callejero buscando refugio. Era una silueta humana, moviéndose despacio, como si conociera el terreno. Pero no tenía derecho a estar ahí. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que el intruso pudiera escucharlo. Tragué saliva y con manos temblorosas cerré la puerta trasera y corrí el seguro. El bolero en la radio seguía sonando, irónicamente dulce, mientras la realidad se volvía más oscura que nunca. ¿Qué hago?, pensé. La primera reacción fue buscar el teléfono y marcar a la policía. Con voz quebrada expliqué la situación, pero la respuesta me dejó fría. «Señora, tenemos un par de patrullas ocupadas, tardaremos unos minutos en llegar». ¿Minutos? Podría ser demasiado tarde. Intenté llamar a Sofía. Contestó de inmediato, preocupada al escuchar mi tono. Le pedí que no regresara sola, que buscara a alguien para acompañarla, que tuviera cuidado. No quise decirle que el miedo ya me apretaba el pecho, que cada segundo sentía la amenaza acercándose más a nuestra casa. Fue entonces, en ese instante de pánico y lucidez mezclados, que recordé algo que había intentado enterrar durante un año entero: el cajón del armario donde mi esposo había dejado su pistola. La misma que juré nunca tocar, porque creía que la violencia debía terminar con él.
Pero aquella noche mi rutina se rompía y mi instinto me decía que, si quería ver el amanecer, tal vez tendría que convertirme en la mujer que él siempre me preparó para ser. El reloj marcaba las 8:30 cuando el silencio de la casa se volvió insoportable. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared acompañaba los latidos acelerados de mi corazón. Mis manos sudaban mientras sostenía el teléfono con fuerza, esperando escuchar las sirenas de la policía a lo lejos, pero no había nada. Solo el canto lejano de un grillo y el ladrido nervioso de los perros de la calle. Me acerqué otra vez a la pequeña ventana del comedor. La sombra había desaparecido, pero sentía su presencia allí afuera, respirando el mismo aire que yo, esperando el momento oportuno para entrar. La noche había caído por completo y el patio, iluminado apenas por un viejo foco en la esquina, parecía más grande, más amenazante que nunca. Entonces lo escuché, un crujido seco, como el de una rama al romperse bajo un pie. No era el viento, no eran los gatos del barrio, era alguien moviéndose con cautela, creyendo que yo no lo escucharía. Mi primer impulso fue cerrar todas las ventanas, correr cortinas, atrancar la puerta principal. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte en mi propia casa, como si todo conspirara para delatarme. Intenté controlar mi respiración, pero el miedo ya me estaba devorando desde dentro. Con manos temblorosas marqué de nuevo a la policía. «Señora, ya enviamos una patrulla. Por favor, manténgase segura hasta que lleguemos», dijo la misma voz cansada al otro lado de la línea. «¿Segura?», pensé, mirando la cerradura de la puerta trasera, vieja, frágil. Una patada bastaría para abrirla. Quise llamar otra vez a Sofía, pero no quería que mi hija manejara a toda velocidad, desesperada, sabiendo que su madre estaba a punto de enfrentarse a lo desconocido. Así que decidí quedarme en silencio, observando, escuchando. Me escondí tras la pared del pasillo que conecta la cocina con la sala, justo donde podía ver el reflejo del patio en la ventana. Ahí estaba. La sombra se movía de nuevo, más cerca esta vez, agazapada junto al granado del fondo. No hacía falta ser militar para saber que esa persona buscaba algo o a alguien. En ese instante, mi mente viajó al pasado, a un día cualquiera en el que mi esposo, con uniforme verde oliva y un cigarrillo apagado en los labios, me había dicho: «En un momento de peligro no grites, no corras, observa, calcula. Tu mente es tu mejor arma». Yo había sonreído, pensando que nunca tendría que poner en práctica esas palabras. Ahora, esas frases eran lo único que me mantenía en pie. Entonces escuché el sonido que heló mi sangre, el picaporte de la puerta trasera moviéndose 1, 2, 3 veces. La persona no intentaba entrar a la fuerza. Estaba probando si estaba abierta. Sabía que yo estaba dentro. Sabía que estaba sola. Mis piernas querían correr, pero mi instinto me decía otra cosa. No podía mostrar miedo. Con el corazón a punto de salirme del pecho, di un paso atrás y miré hacia el armario del pasillo. Allí, detrás de una caja con fotos viejas y una manta doblada, estaba el cajón que nunca quise abrir. Me acerqué despacio, como si cada segundo fuera una eternidad. Afuera los pasos crujían más cerca, rodeando la casa. La respiración del intruso era casi audible, y entonces lo supe. La policía no llegaría a tiempo. Nadie lo haría. Si quería proteger mi hogar, si quería volver a ver a mi hija entrar por esa puerta, tendría que abrir ese cajón y enfrentar mi mayor miedo. El miedo a convertirme por una noche en la mujer que un día amó a un soldado y aprendió a sobrevivir como él. Mis manos estaban heladas mientras avanzaba hacia el armario del pasillo. Cada paso parecía retumbar en el suelo viejo de la casa, como si incluso la madera supiera que esa noche nada volvería a ser igual. Afuera, el crujir de hojas secas y el roce de unas botas contra la grava me recordaban que no tenía tiempo para pensar. El intruso estaba ahí, a unos metros, buscando su entrada. La policía aún no llegaba,
Sofía seguía en camino. Solo quedábamos él y yo. El cajón estaba en la parte baja, oculto tras una caja de fotos antiguas y una manta que olía todavía a mi esposo, a su colonia de siempre y a tardes de domingo en familia. Me arrodillé despacio, temblando, y lo saqué con un movimiento torpe. Las bisagras chirriaron, traicionando mi intento de silencio. Cuando la abrí, el pasado me golpeó de lleno. Ahí estaba, la pistola envuelta en el mismo paño que él usaba para limpiarla cada noche de guardia. Al tocarla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era fría, pesada, una presencia que parecía tener vida propia. Cerré los ojos un segundo y de pronto estaba allí, en un recuerdo de hace años, en el patio de la casa cuando él todavía vivía. «Tómala bien, Carmen», me decía con voz firme pero llena de paciencia. «Nunca apuntes si no estás dispuesta a defenderte. Tu mente primero, siempre. La fuerza después». Yo reía nerviosa. Le decía que nunca necesitaría aprender eso. Él solo respondía con esa mirada seria, como si pudiera ver el futuro y supiera que un día esas palabras me salvarían. Volví al presente con un nudo en la garganta. Las lágrimas me nublaban la vista, pero la realidad no me dejaba escapar. Alguien intentaba entrar a mi casa. Me obligué a respirar hondo, a recordar cada instrucción suya, cada gesto, cada consejo. Tomé la pistola, comprobé que aún tenía el cargador puesto, aunque el metal estaba oxidado en algunos puntos. Un golpe sordo en la puerta trasera me devolvió a la urgencia del momento. No quedaba tiempo para dudas. Me puse de pie, con las piernas aún temblando, pero el corazón decidido a no rendirse. Caminé hasta el pasillo, donde las sombras de fuera se proyectaban por la ventana. El intruso intentaba forzar la cerradura. El sonido del metal contra metal me heló la sangre. Recordé las últimas palabras de mi esposo, dichas poco antes de morir, mientras sostenía mi mano en el hospital. «Carmen, no dejes que el miedo te robe la vida. Tú eres más fuerte de lo que crees». Apreté la pistola contra mi pecho, inhalé profundo y di un paso hacia la cocina. El olor a enchiladas se mezclaba con el aroma del miedo, creando una sensación irreal, como si todo fuera un mal sueño, pero no lo era. Me situé detrás de la pared, donde podía ver la silueta sin ser vista. Mis dedos temblaban en el gatillo. Si esa puerta se abría, tendría que decidir en un solo segundo entre la vida y la muerte. Y aunque nunca quise esta noche, estaba preparada para enfrentarla. El tiempo parecía haberse detenido. Solo existía el latido furioso de mi corazón y el sonido metálico de la cerradura siendo forzada. Un golpe seco, luego otro, y la puerta trasera temblaba bajo la presión del intruso. La casa, mi refugio por tantos años, se sentía de repente como una trampa sin salida. Me apoyé contra la pared, la pistola entre mis manos, intentando recordar las enseñanzas de mi esposo. Nunca actúes por pánico. La calma te salva, pero la calma se sentía como un lujo imposible cuando cada segundo podía ser el último. Otro golpe, más fuerte, hizo que un trozo de madera se astillara y cayera al suelo. Mis piernas estaban tensas, listas para correr o enfrentar lo inevitable. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. «Sofía», contesté en un susurro. «Mamá, ¿qué pasa? Te escucho rara». «No te acerques a la casa, Sofía. Hay alguien aquí afuera. Quédate donde haya gente. Ya llamé a la policía», dije, intentando sonar firme aunque mi voz era un hilo de miedo. «Voy para allá». «No», grité en un susurro desesperado. «Quédate donde estás. Te lo ruego». Colgué antes de que pudiera responder. No quería que escuchara lo que estaba a punto de pasar. Un silencio espeso cubrió la casa. Por un momento pensé que el intruso se había ido. Mis oídos se esforzaban por atrapar el más mínimo sonido, y entonces lo escuché. El suave chirrido de la ventana del lavadero deslizándose hacia arriba.
se estaba metiendo por otro lado. El terror me atravesó, pero algo dentro de mí se endureció. No podía dejar que esa persona avanzara un paso más. Respiré hondo y caminé de puntillas por el pasillo, cada movimiento calculado, como me enseñó mi esposo. Desde la esquina vi una mano enguantada empujando la ventana. Luego, un hombro, una pierna. La figura iba entrando con una calma escalofriante, como si supiera que yo no haría nada para detenerlo. Apreté los dientes. Ya no era solo miedo, era rabia. Rabia por mi hija, por mi hogar, por esa sensación de vulnerabilidad que me había robado el sueño durante meses desde que me quedé sola. «Basta», susurré para mí misma. Di un paso hacia la cocina y levanté la pistola. Mis manos aún temblaban, pero mi mirada estaba fija. «Sal de mi casa ahora mismo o disparo», grité, mi voz quebrada pero llena de una fuerza que ni yo sabía que tenía. La silueta se detuvo. Un silencio de muerte llenó la habitación. El intruso permanecía medio dentro, medio fuera, como evaluando si mis palabras eran reales. Entonces, con un movimiento lento se incorporó y por fin lo vi claramente. Un hombre alto, delgado, cubierto con una sudadera negra y un pañuelo tapando su rostro. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fríos, calculadores. No era un ladrón improvisado. Estaba buscando algo específico. «No quiero hacerte daño», dijo con voz baja, grave, como si intentara negociar. «Solo dame lo que busco y me iré». «No tienes nada que buscar aquí», respondí, apretando el arma, aunque el sudor me bajaba por la frente. Su mirada se deslizó hacia el pasillo, como si supiera dónde buscar. Algo en su expresión me dio un escalofrío. Aquel hombre no había entrado por dinero. Había entrado por algo relacionado con mi esposo. Y esa certeza me paralizó por un segundo, haciéndome dudar. Pero no había tiempo para preguntas. El intruso dio un paso dentro, y yo tuve que decidir si la amenaza se quedaría allí, o si yo sería la que pondría fin a todo. El silencio que siguió fue insoportable, tan denso que podía sentirlo pesando en mi pecho. Mi dedo descansaba sobre el gatillo, pero algo en los ojos de aquel hombre me obligaba a mirarlo más allá del miedo. No eran los ojos de un ladrón común. Había algo roto, algo desesperado en esa mirada. «¿Qué es lo que buscas?», pregunté, mi voz apenas un hilo sin bajar el arma. El hombre respiró hondo. Sus hombros temblaron. «No es dinero», susurró con una voz ronca. «Tu esposo. Él tenía algo que me pertenece». Mi corazón dio un salto. Nadie había mencionado a mi esposo desde que murió. Nadie fuera de mi familia. ¿Cómo sabía este hombre de él? Un escalofrío me recorrió la espalda. «Mi esposo ya no está», dije con firmeza, tragando el nudo en mi garganta. «Y aquí no hay nada para ti». Él sacudió la cabeza lentamente, como si supiera que yo mentía sin darme cuenta. «Éramos compañeros, en la base militar. Hace muchos años. Tu esposo se llevó un cuaderno que podría salvar vidas o destruirlas». Su voz se quebró, y por un instante parecía un hombre perdido, no un intruso peligroso. Recordé una conversación con mi marido, hacía mucho tiempo, mientras él limpiaba esa misma pistola en la cocina. «Carmen», había dicho en voz baja, «hay cosas del ejército que nunca entenderías, cosas que nunca deberían salir a la luz». Jamás volví a preguntarle, y ahora ese pasado oscuro había tocado a mi puerta, con un rostro encapuchado y desesperado. Di un paso atrás, sin bajar el arma. «Aunque existiera ese cuaderno, ¿crees que esta es la forma de buscarlo, atacando la casa de una viuda?» Mi voz temblaba entre rabia y tristeza. El hombre pareció encogerse, como si mis palabras hubieran atravesado su coraza. Bajó ligeramente los hombros, su respiración agitada llenando la cocina. «No tengo opción», dijo finalmente, con un dejo de culpa. «Si no lo encuentro, otros vendrán, y ellos no hablarán contigo primero.
Ellos no dudarán. Por primera vez desde que empezó aquella pesadilla, sentí que había algo más peligroso afuera que el propio intruso. Un secreto enterrado por mi esposo que podría poner en riesgo a mi familia. El miedo se mezcló con la furia protectora que solo una madre conoce. El sonido lejano de sirenas rompió el silencio. La policía estaba cerca. La atención del intruso se desvió por un segundo hacia la ventana, la tensión en sus músculos como la de un animal acorralado. «Vete», le ordené con una voz más fuerte que la que creí tener. «No volverás a entrar aquí jamás». Él dudó un momento, la mirada fija en mí, intentando decidir si arriesgarlo todo. Finalmente, retrocedió lentamente, levantando las manos en señal de tregua. Antes de desaparecer por la ventana, dijo algo que me heló la sangre. «Ese cuaderno aún puede costarte la vida. Guárdalo bien, o entrarán otros, y ellos no tendrán piedad». La ventana se cerró tras él y quedé allí, temblando, la pistola bajando poco a poco mientras las lágrimas finalmente escapaban de mis ojos. Mi esposo había partido hacía un año, pero las sombras de su pasado militar aún vivían entre estas paredes. Y ahora sabía que aquella noche no sería la última vez que alguien llamaría a mi puerta buscando algo que yo ni siquiera sabía que existía. Las sirenas se acercaban, Sofía también, y yo, una simple mujer que solo quería cocinar la cena y esperar a su hija, me había convertido en guardiana de un secreto demasiado grande para cargar sola. Las sirenas se acercaban, su sonido intercalado con el ulular de los perros del vecindario, como si todo el barrio supiera lo que acababa de suceder en mi cocina. Mis manos aún sostenían la pistola, pero ahora me sentía vacía, agotada. El miedo seguía ahí, pero había algo más fuerte, una sensación amarga de que la vida de mi esposo, incluso después de muerto, seguía cobrándonos un precio que yo jamás imaginé. La puerta principal se abrió de golpe y Sofía entró corriendo, el rostro desencajado por el terror. «¡Mamá!», gritó, lanzándose a mis brazos. La abracé con tanta fuerza que pensé que podía romperla, como si solo ese contacto pudiera devolverme la calma que había perdido. «Ya pasó, mi amor». «Ya pasó», susurré, aunque sabía que no era del todo cierto. Unos segundos después, los policías llegaron. Revisaron la casa, miraron la ventana rota, las huellas en el patio. Me hicieron preguntas, tomaron notas. Les conté lo que había pasado. Omití lo del cuaderno porque ni siquiera estaba segura de entenderlo. Solo dije la verdad, que un desconocido había entrado buscando algo que no era dinero. Los oficiales prometieron vigilancia, pero sus miradas me dijeron lo que yo ya sabía. Si alguien quiere volver, las paredes de esta casa no lo detendrán. Cuando nos quedamos solas, Sofía me tomó las manos y noté el temblor en sus dedos. «Mamá, ¿por qué tenías esa pistola? Pensé que la habías guardado para siempre cuando papá...». Sus palabras se ahogaron en un sollozo. «Lo hice», le respondí con la voz quebrada. Nunca pensé volver a tocarla, Sofía. Pero hoy no podía dejar que nadie te hiciera daño. Ella me miró con esos ojos grandes que siempre habían confiado en mí, incluso cuando yo me sentía demasiado pequeña para protegerla. «Papá te enseñó bien, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa triste. Asentí despacio, las lágrimas cayendo al fin. «Sí, pero él siempre me decía que la verdadera fuerza no está en un arma, sino en no rendirse jamás, pase lo que pase». Esa noche, después de que la policía se fue y las ventanas fueron cerradas con tablas improvisadas, Sofía y yo nos sentamos en la cocina, la cena fría aún en la mesa. Le prometí que nunca más nos encontraríamos desprevenidas, no solo porque aprenderíamos a defendernos, sino porque descubriría qué era ese misterioso cuaderno y por qué alguien estaría dispuesto a arriesgarlo todo por él. Mientras ella se quedaba dormida en el sofá, me acerqué al armario donde había encontrado la pistola. Empujé las cajas viejas, las fotos amarillentas y, al fondo,
un compartimento que jamás había notado antes. Mis manos temblaron al abrirlo y ahí estaba. Un cuaderno de cuero gastado, con el nombre de mi esposo escrito a mano y sellos militares descoloridos. Lo tomé y lo abracé contra mi pecho. No entendía qué contenía, pero sabía que su existencia cambiaba todo. Mi esposo no solo me había dejado recuerdos y amor, también me había dejado una responsabilidad peligrosa. Miré a mi hija dormida, con el rostro tranquilo bajo la luz cálida de la lámpara, y me hice una última promesa. Nadie volvería a cruzar esa puerta sin que yo estuviera lista. Y nadie pondría en riesgo a mi familia jamás. Han pasado semanas desde aquella noche. La ventana rota fue reemplazada. El cerrojo nuevo brilla cada vez que lo cierro con mis propias manos, pero no es el metal lo que me da seguridad. Es la decisión que tomé desde ese día. Nunca imaginé que a mis 67 años volvería a sentirme así, entre el miedo, la rabia y una nueva forma de coraje que solo se despierta cuando el peligro se sienta en tu cocina. A veces me quedo en silencio frente al cuaderno que mi esposo dejó. No lo he abierto. Aún no. Hay cosas que duelen sin saberse y otras que al saberse te cambian para siempre. Pero lo protejo. No por lo que valga en secretos militares, sino porque sé que representa todo lo que él fue, todo lo que quiso proteger. Y ahora me toca a Emi. Sofía ya no va sola a la universidad de noche. Acordamos nuevos horarios, cocinamos juntas, nos reímos más. Y aunque el miedo aún me despierta a veces a mitad de la noche, no soy la misma mujer que temblaba detrás de una cortina esa noche. Soy otra. Fui esposa de un militar, pero más importante aún, soy madre, soy guardiana y soy fuerte. Porque cuando tocan tu puerta con violencia, descubres de qué estás hecha. Y si vuelven esta noche, ya no seré la que se esconde, seré la que enfrenta. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y comentar ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Nos vemos en la próxima historia.